Hola mi gente, bienvenidas y bienvenidos a Páginas Leídas. Yo soy Jorge y en el vídeo de hoy os traigo esa reseña que ya os cité en el vídeo anterior. Se trata de Fidelidad de Susan Glaspell, novela de 1915 y que leí gracias a mi queridísima Pilar de Pilar Entre Libros, que ella la leyó. Me llamó muchísimo la atención lo que ella comentaba de esta novela y sin saber nada más me hice con ella. La leí y de verdad que se ha convertido hasta la fecha en mi mejor lectura de lo que llevamos de 2025. Así que os hablaré brevemente de esta autora, de Susan Glaspell, que me imagino que la mayoría de todos y de todas las que me estáis escuchando, pues no sabréis quién es, que yo tampoco lo sabía. Y después ya entraremos en el tema, en profundización con la novela. Os hablaré un poquito más de qué es esta novela, qué es lo que contiene, por qué me llamó tanto la atención, por qué me dejó un buen sabor de boca y por qué la he ido recomendando hasta por los callejones, por ahí, por todas partes, porque de verdad que merece muchísimo la pena. Así que os hablo de todo ello tras la intro. Never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Susan Glaspell es una escritora norteamericana nacida en 1876 y fallecida en 1948. Fue una mujer instruida que fue a la universidad y además de ser escritora fue actriz de teatro, periodista y reportera, colaborando en diferentes publicaciones del momento y siendo comentarista de la actividad política de la época. En 1915 funda la primera compañía de teatro en Norteamérica moderna y su obra está constituida aproximadamente por unos 50 cuentos, 9 novelas y una gran cantidad de obras de teatro que fueron por las que esta autora obtuvo un mayor reconocimiento. Tanto es el reconocimiento que una de ellas, concretamente Alison's House, consiguió el premio Pulitzer de teatro en 1930. La vida de Susan Glaspell se ve en su obra, concretamente también en Fidelidad, y concretamente esta obra, Fidelidad, que es de la que os vengo a hablar, le sirvió nada más y nada menos que a Tennessee Williams como referente para escribir La gata sobre el tejado de zinc, obra que le valió el premio Pulitzer en 1955. Digamos que Fidelidad fue una novela que no gustó en su momento, que recibió innumerables críticas negativas. Fue tachada de tener la autora un tratamiento imperdonable, pero conforme fueron pasando los años la crítica se fue relajando un poquito hasta que a finales del siglo XX Fidelidad se convirtió en una obra maestra, una obra liberal, una obra a favor de la mujer, una obra totalmente feminista, que valora la libertad del ser humano y que, en fin, sirvió de referente para muchas otras obras que vinieron después. Así que con todo este panorama, entramos ya de lleno en Fidelidad. Fidelidad fue escrita en 1915 y nos vamos a situar a principios del siglo XX en una pequeña localidad, una pequeña ciudad norteamericana llamada Freeport. Y allí vamos a conocer a su protagonista, a Ruth Holland, una mujer de la clase social alta que ha sido educada para ser una señorita, pero que con 21 años pues va a desafiar todas las leyes de la gravedad. Y es que va a poner sus ojos en la mirada de un señor ya casado y digamos que no está ahí solamente el problema. El problema es aún mayor cuando ambos deciden fugarse, vivir su historia de amor alejados de esta pequeña ciudad, de su familia y de esa sociedad que les rodea. Pasan 11 años y a Ruth por primera vez se la requiere. Y se la requiere porque su padre se está muriendo. Es por ello que Ruth regresa a Freeport para, de esta manera también, tener que dar explicaciones no solamente a su familia, sino también a la sociedad que la ha rodeado siempre.
digamos que fue hasta aquí donde yo conté y hasta aquí es hasta donde voy a contar. No quiere decir que hasta aquí sea la reseña, ni mucho menos. Al ser una novela de personajes, voy a hablar de todos y cada uno de los grandes personajes de esta novela para que así sepáis por dónde van a ir los tiros, porque si hablo de la historia en sí, pues entonces puedo caer en algún spoiler, en algún momento intermedio que es importante que descubráis sin que yo os diga absolutamente nada y que sea a través de los personajes pues el deambular de esta historia tan apasionante hasta llegar a su increíble final. Empezamos con el propio padre de Ruth Holland, un hombre que, como digo, está en el lecho de muerte. Ella llega, no se produce ninguna conversación entre padre e hija, pero sí que se produce algún gesto. La importancia de el padre y de que se esté muriendo el padre es si Ruth va, digamos, a ser respondida como el resto de sus hijos, es decir, si ella va a aparecer en el testamento y de qué manera va a aparecer. Este tema, de que Ruth esté o no en el testamento, digamos que también va a condicionar a la historia familiar. Por otro lado, tenemos a un personaje importantísimo, que es el doctor Dean Franklin, que es el amigo de la infancia, juventud de Ruth. Es el único que conoce esta historia de amor y el hecho de que se vayan a fugar. De hecho, en estos 11 años sí que mantienen correspondencia entre ambos para saber cómo se encuentran. Y es este personaje el que nos va a hablar de Ruth en el pasado. Nos va a hablar de quién era Ruth, cómo era Ruth y cómo llegó a esa situación, a ese momento en el que ella se enamora de este señor y se van a vivir fuera. Digamos, es este el que nos lo va a contar, pero se lo va a contar nada más y nada menos que a su mujer. Y es a través de esta conversación entre marido y mujer como nosotros vamos a enterar de quién era Ruth. Porque esta mujer no es de la ciudad, no sabía de la existencia de Ruth, y cuando se entera de quién es ella, pone el grito en el cielo. Decir que el doctor Franklin es el que, digamos, es el doctor del propio padre de Ruth, de la familia, que saben que siempre ha tenido el apoyo hacia Ruth, quiero decir, y que no es muy bien visto por la sociedad. Cuando este doctor se lo cuenta a su mujer, como digo, ella pone el grito en el cielo y se producen las confrontaciones entre ellos. El doctor intenta que su mujer no valore a Ruth por lo que ha hecho, sino que la conozca, sepa realmente quién es para así poder valorarla. Ella se niega en absoluto, no quiere saber nada de una mujer de esa índole y digamos que ella está un poco pues como de acuerdo con el resto de la sociedad. Hay unos dimes y diretes importantes dentro de este matrimonio y cómo evoluciona su historia, de verdad es muy interesante. Y todo a favor, ya os digo, de este personaje del doctor, de cómo defiende, no a lo mejor lo que ella ha hecho, pero sí de quién es Ruth Holland, de realmente quién es esa persona, no por lo que ha hecho. Posiblemente él critica lo que ella ha hecho, pero él se deja llevar por la persona, no por los hechos. Que es algo fantástico, y por lo que os digo que le vale la crítica de toda la sociedad pese a su posición, que es la de el gran doctor de esa ciudad. Bien, vamos ya con los familiares. Ruth tiene 3 hermanos, 2 mayores y 1 pequeño. La hermana mayor está casada con un señor que, digamos, también de la clase social alta y que es muy religioso. Así que os podéis imaginar por dónde van a ir los tiros. Este señor, este personaje, el marido de su cuñado, el cuñado de Ruth,
es como muy tranquilo, muy pausado, todo lo dice como si, sin ofender, ¿no? Como si no quisiera ofender, tranquilamente, todo muy sensato, muy pensado y demás, pero suelta cada cosita junto a su cuñado, es decir, al hermano de Ruth, el mayor, el que tras la muerte del padre, digamos que ahora se convierte como el patriarca de la familia, el gran importante por ser hombre, que digamos que entre ellos dos se ponen siempre muy de acuerdo. Entonces la hermana de Ruth, la mujer de este señor, pues está totalmente sugestionada por todo lo que dice su marido. Esta hermana siente cariño hacia Ruth. Siente cariño porque es su hermana. Pero obviamente no ve con buenos ojos lo que ella ha hecho y lo que eso significa para la familia, el daño que le está haciendo a todos y cada uno de ellos. Es curioso, voy a decirlo así, curioso, el encuentro entre estas dos hermanas. Pero es apoteósico el momento final entre ellas dos. El siguiente hermano, digamos, este que digo yo que se siente ahora, es el patriarca de la familia, odia a Ruth, no puede verla, no quiere verla, no quiere saber absolutamente nada de ella, le molesta incluso hasta el aire que respira, el poderse encontrar en un mismo habitáculo y respirar ese mismo aire que respira ella. No soporta el daño que le ha hecho a la familia, que les ha hecho a sus padres y que a día de hoy le sigue haciendo a ellos. Ya digo de antemano que entre Ruth y este personaje no se van a encontrar. Y es una pena que no se hayan encontrado, que no se dijeran lo que tuvieran que decirse, para bien o para mal, pero la autora no es tonta, no es tonta. Y será a través del hermano pequeño de Ruth lo que vamos a saber de realmente lo que este personaje piensa y dice acerca de su hermana. Un personaje que tú tienes ganas de que se exprese, de que diga lo que tenga que decir, de que se comporte como quiera comportarse. Lo estás esperando y su recorrido, sin embargo, es minúsculo. Pero dice tanto que yo creo que la autora con poquito dice mucho y de ese personaje, como de muchos otros, dice muy poquito, pero lo concentra tanto que dice muchísimo de todos y cada uno de ellos. Y por último está el hermano pequeño. El hermano pequeño apenas conoce a Ruth. Él era muy pequeñito cuando ella se fue. Ya han pasado 11 años. Él anhela a su hermana. Él, es joven, sabe perfectamente cuál es su posición, cómo piensan, cómo deben de pensar, cómo deben de sentir. Pero digamos que, al igual que en el Doctor, en Ted, si no recuerdo mal que se llama así, Ted Holland, prima que es su hermana antes de todo lo que ha hecho. Es por ello que no es que él defienda realmente lo que ha hecho su hermana, pero sí defiende a su hermana. ¿Por qué? Porque es su hermana, porque la quiere. Entonces, el recorrido que vamos a hacer con este personaje es fundamental para conocer muchas de las impresiones de tantos otros personajes que no se atreven a hablar con Ruth. Y digamos que él será, ese representante, ¿no?, por decirlo de alguna manera, que hablará en nombre de Ruth, sin ser Ruth, y en fin, y sabremos cómo opinan los demás y lo que opina él con respecto a lo que los demás opinan. Hay cada parlamento, especialmente con otro personaje importante que es la mejor amiga de Ruth. Se contaban todo, lo sabían todo, la una de la otra. Pero esta historia secreta de Ruth
ella no lo sabía. Y justo el día de su boda, ella desaparece, Ruth, que es cuando se fuga. Nunca más se volvieron a hablar, nunca más se volvieron a saber la una de la otra. Y es a través del hermano pequeño vamos a saber lo que opina esta mujer. Pero claro, es importante saber que esta mujer tampoco tiene mucha opinión, que ella tiene quien opinar por ella y no es otra que su madre. Hay que conocer esa escena entre Ted, el hermano de Ruth, y esta mujer, la madre de la mejor amiga de Ruth. Es fundamental y es apoteósica esa escena. Por supuesto que todos están en contra de lo que ha hecho Ruth, de quién es Ruth, en fin, de lo que significa Ruth. Como digo, esta sociedad, pues, que digamos que su gran representante es esta mujer, pues deja claro que Ruth no es de su agrado, que Ruth no es bienvenida, que Ruth no es una de ellos y que su familia, pues bueno, no es que no tienen culpa, pero claro, es la familia de una pecadora. Así que, más o menos, hasta ahí este plantel de los personajes un poquito o demasiado en contra de Ruth Holland. Por otro lado, y llama poderosamente la atención, es un grupo de mujeres de la clase más bien baja. Compañeras de Ruth en el colegio que no eran amigas porque pertenecían a clases sociales diferentes, y cómo estas mujeres son las únicas que tratan bien a Ruth, que no la juzgan, ni la prejuzgan, ni nada por el estilo. ¿Por qué? Porque ellas también han sido y se han sentido siempre castigadas por pertenecer a la sociedad más baja, sin ellas tener ninguna culpa. Y vamos a ver esta confrontación entre las diferentes clases en cuanto al trato hacia Ruth. Es poderosamente llamativo. Especialmente destaca el personaje de Annie. Annie es una granjera y que va a acoger a Ruth durante unos días allí en su casa, alejada de la ciudad, en el campo, y allí pues ellas van a hacer ambas las labores propias del campo, y entre ellas va a haber una serie de conversaciones. Especialmente esta mujer, Annie, lanza unos parlamentos al aire que son preciosos. Y por otro lado, y ya casi por último, hay que hablar de dos personajes importantes. Por un lado está Stuart, que es la pareja de Ruth, el que se ha quedado en su localidad y tendrá un peso importante hacia el final de la trama. Vamos a ver cómo evoluciona este personaje, lo que realmente piensa y cómo se desenvuelve ante los nuevos acontecimientos. Y por otro lado está la otra gran perjudicada, que es la mujer de Stuart, porque le ha dejado para irse con Ruth, con la que en parte empatizas también, porque claro, ni una explicación, se ha fugado, le ha dejado sola, sin decirle nada, aunque ella intuía, pero claro, bueno, miles de novelas hemos leído que, bueno, pues los hombres, incluso de la clase social alta, pues no eran fieles, no eran fieles, pero bueno, de ahí a que se fugue con otra chica mucho más joven que ella y la abandone, pues claro, hay un mundo, hasta ahí hay un mundo. Entonces vamos a saber qué es lo que realmente opina esta mujer en cierto momento de la trama, porque se habla como de ella en segundo, en tercer plano,
hasta que realmente ella se expresa. Se expresa, obviamente, con Ted, el hermano de Ruth. Le va a pedir algo el hermano a esta mujer para que todo llegue a la calma, llegue a la paz. Ya veremos qué es lo que pasa, cómo ella reacciona ante algo que siempre ha estado en silencio, que siempre lo ha tenido callado, posiblemente por vergüenza. Incluso ella, sin haber hecho nada, siente vergüenza de su situación en la que se encuentra por haber sido abandonada. Entonces ella va a llegar hacia el final de la novela, va a expresarse. Realmente se va a expresar ahí y eso va a condicionar el final de esta historia, de esta apasionante historia que habla de, del amor, de las convenciones sociales, de la hipocresía, del buen hacer, pero sobre todo de las ganas de vivir. Es una novela que está a favor de la vida del individuo, como uno mismo, de hacer lo que cada uno quiere hacer sin hacer daño a los demás. Que es obvio que aquí se hace daño, pero no se hace daño intencionado. Es decir, esta pareja no se va para decir vamos a dañar a mi familia, vamos a dañar a tu mujer. Hay daños que son, inherentes a ciertos actos. Entonces, no pueden ser de otra manera, pero no son intencionados esos daños. Entonces esto es, esas ganas de vivir, esas ganas de romper con lo establecido y de no seguir ninguna norma, ningún camino, ningún rumbo, ser uno mismo y así vivir con lo bueno y con lo malo, con todo lo que eso conlleva positivo como negativo, todas las críticas, el que la gente deje de hablarte, el que la gente no te mire, hable mal de ti. Todo eso, de todo eso habla esta novela, de todo eso, está rodeada Ruth, de eso vive, de sus ganas de vivir frente a las adversidades que tiene a cada paso que va. De ahí que esta novela se llame Fidelidad en muchos sentidos, pero al final la novela va a pegar varios giritos que no te los esperas, que tú incluso te vas imaginando la historia de una manera y la historia va a ir por otros derroteros, ya os lo digo. Y como digo, al final tiene una serie de giros que le da más sentido todavía. Si ya tenía sentido el título a lo largo, conforme vas un poco leyendo la novela, ya el final es apoteósico, que tú no te lo esperas, que ya ahí explota todo, dices, ya está. Mejor título que este, imposible. Os la recomiendo mucho, tampoco, hasta aquí más o menos ya la reseña, hablando de todos estos personajes, sabéis más o menos por dónde pueden ir los tiros, a lo que se enfrenta esta mujer, sin llegar ella misma ni siquiera a enfrentarse. Es que también esto también es muy llamativo, como ella, de alguna manera es como que se enfrenta a la sociedad, pero sin llegar a enfrentarse, porque nadie quiere acercarse a ella. Y todo el mundo habla de ella, pero no se lo dicen a la cara. Y es con el hermano con quien vamos a ir conociendo un poco este ir y venir de los personajes, sus pensamientos, y con aquellos con los que en un principio Ruth no casaba, que era con los personajes de la clase baja, son los únicos que se van a enfrentar, y no digo enfrentar, sino los únicos que van a hablar con ella, que la van a tratar como un ser humano, como lo que es, independientemente de lo que haya hecho. Porque como digo, ellos también, incluso en esos momentos, también son como condenados por vivir en la clase en la que viven. Entonces saben perfectamente lo que Ruth se enfrenta, entonces por eso la tratan como un igual.
no se sorprenden, no la juzgan, ni nada por el estilo. Así que, pues nada, este recorrido por esta novela, una novela, por cierto, si os gusta Edith Wharton, si os gusta Elizabeth Bonarni, incluso si habéis leído Noche y Día de Virginia Woolf, es un poco este estilo de novela, ¿vale? Donde hay, aparte de lo que viene siendo la narración en sí de toda esta historia, hay mucha reflexión, como yo os he dicho que, claro, en los diálogos hay mucha reflexión, hay unos parlamentos positivos y negativos, pero la verdad que para enmarcar todo lo que se dice en esta novela. Y digamos que te va sorprendiendo, conforme la vas leyendo, te va a ir sorprendiendo con cada acto que va ocurriendo por los personajes que van entrando y que van saliendo, Entonces, cada personaje es como que te va sorprendiendo de alguna manera, para bien o para mal, y lo que se dice, de verdad que, tanto si es positivo como si es negativo, para enmarcar. Concretamente ya os digo que Annie la Granjera es un personaje que se queda contigo. Impresionante final, y por eso os digo que estas autoras pues recuerdan bastante a cómo, por dónde pueden ir los tiros también en esta novela, en Fidelidad de Susan Glaspell. Así que ahora ya sí que sí. Hasta aquí esta reseña, esta novela que me ha encantado, que es que desde el inicio hasta el final. Y el final, como digo, de verdad que tiene varios giros ahí justos al final, uno detrás de otro, que te vas quedando como guau, y al fin, ya el final en sí es inolvidable, así que os la recomiendo muchísimo. Fidelidad de Susan Glaspell, novela de 1915. Pilar, vida mía, de Pilar Entre Libros, mil gracias por la recomendación. Ya hago extensible la recomendación de esta novela para el resto del mundo, para que no muramos en la ignorancia, leyendo siempre los mismos autores, las mismas obras, descubrir cositas nuevas, pues, y además que valen muchísimo la pena. De verdad que vale muchísimo la pena esta novela, os va a gustar mucho si sois más o menos de este tipo de historias, así que no la dejéis escapar. Pues nada, como os digo, hasta aquí ya la reseña de esta gran historia, de esta novela que hasta la fecha se ha convertido en mi mejor lectura en lo que llevamos de 2025, y como consecuencia hasta aquí el vídeo de hoy. Si ya la conocíais o conocíais a la autora por otras obras, me lo dejáis en comentarios. Si os llama la atención lo que os he contado, me lo dejáis en comentarios. Si conocéis alguna historia que realmente merezca la pena, de estas que en fin, que te van a llevar de sentimientos contradictorios, miles de emociones a través de sus páginas, me las dejáis en comentarios. En fin, que nos vemos ya en próximos días, no sé con qué, pero en próximos días nos vemos, así que hasta entonces que tengáis felices, maravillosas y extraordinarias lecturas. Un besazo enorme y chao. Wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up.